Buenos días, vamos a hablar de derivados financieros. Este trabajo lo realizamos entre Jenny Paula Castrillón, Daniela González, Erminson Díaz y Eduardo Alomía. Entonces vamos a hablar qué es un derivado financiero. Un derivado financiero o instrumento de derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el platino se basa en el precio del platino. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes: acciones, índices bursátiles, valor de renta fija, tipos de interés o también materias primas. Los instrumentos derivados funcionan como contratos cuyo valor es el que deriva de un activo subyacente, y estos contratos nos permiten comprar o vender el activo para un plazo de vencimiento y bajo unas determinadas características. Este activo financiero puede ser un índice bursátil, una acción de la bolsa de valores, una materia prima, comodines y un par de divisas extranjeras. De hecho, estos son activos más conocidos, pero también cabe destacar como activos subyacentes los tipos de interés, los valores de renta fija y los bonos. Los instrumentos o productos derivados más utilizados en todo el mundo son las opciones binarias, los futuros, los forward y los swap. Los derivados son muy importantes por muchas razones. Para empezar, se trata de una herramienta muy efectiva para la gestión de los riesgos, ya que podremos definir el riesgo deseado, permitiéndonos una cobertura de las carteras de inversión y asumir la opción de riesgo según las condiciones de mercado. Por otro lado, los productos derivados también nos permiten obtener beneficios con las posiciones de venta, así que incluso cuando los precios de los activos subyacentes caigan, podremos beneficiarnos de ello con un contrato de venta. Los derivados financieros son instrumentos financieros relativamente nuevos en Colombia, cuya principal finalidad es cubrir la incertidumbre y el riesgo que se origina de las posibles fluctuaciones futuras del valor de los activos financieros y reales. Las características de los derivados financieros son: su valor cambia en respuesta a los cambios de precio del activo subyacente. Existen derivados sobre los productos agrícolas, ganaderos, metales, productos energéticos, divisas, acciones, índices bursátiles, tipos de interés, etc. Se liquidarán en una fecha futura. Pueden cotizarse en el mercado organizados como las bolsas o extrabursátiles como las OTC. A diferencia de otro tipo de inversiones, los derivados financieros no requieren una gran inversión. Otras características que podemos encontrar de los derivados financieros son el alto apalancamiento, por lo que con un precio de entrada de 10 euros, como por ejemplo, uno puede llegar a tener una exposición al mercado de 100 a 1000 euros, lo cual puede llegar a ser tanto beneficioso como arriesgado. La función principal de este mercado es ofrecer instrumentos de inversión y cobertura que den la posibilidad de gestionar los riesgos de la forma más adecuada posible. Para responder a la pregunta ¿qué instituciones ofertan los derivados financieros?, vamos a encontrar que existe la Bolsa de Comercio de Chicago, la Bolsa de Comercio Mercantil de Chicago, la Bolsa de Comercio de Nueva York, la Bolsa de Comercio de London y la Bolsa de Comercio de Tokio. Son las principales que se encuentran para este caso. Para la pregunta ¿cuáles son los riesgos mitigados en el uso de los derivados financieros?, podemos decir que los derivados financieros han sido utilizados por algunas organizaciones para cubrirse ante un eventual cambio en las variables de mercado o los riesgos de mercado, debido a que permiten desde hoy pactar precios futuros sobre productos, lo que permite matizar posibles pérdidas futuras por cambios desfavorables en estos precios. También podemos encontrar, según lo que dice Alfonso de Lara en el libro Medición y Control de Riesgos Financieros, clasificación de los riesgos, 5 clasificaciones de tipos de riesgos: riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operacional y riesgos legal. Mientras que personajes como Samuel Mantilla clasifican 9 categorías, adicionando a los anteriores 4 más: riesgos básicos o de correlación, riesgo sistemático, riesgo de liquidez de financiación y riesgo de liquidación.
Para cada uno se presenta su definición y los mecanismos de prevención y control para proteger las inversiones que tiene la empresa. Para hablar de riesgo de mercado, podemos decir que es la incertidumbre acerca de los rendimientos futuros de una inversión, como resultado de movimientos adversos en las condiciones de los mercados financieros. En otras palabras, es aquel riesgo de que el valor de un contrato de derivados cambie de manera favorable o desfavorable según las condiciones del mercado, ya que son muchas las variables que pueden afectar los derivados. Adicionalmente, son contratos atractivos por las aplicaciones que tiene tanto para administración de riesgos como para especulación. El riesgo de crédito se refiere a la pérdida derivada del no desempeño por parte de la contraparte del contrato de derivados, al darse la posibilidad de que no cumpla con una obligación. Para administrar este riesgo se utilizan herramientas similares a las usadas en los créditos tradicionales. Ahora, Freigmax le da el nombre de riesgo de incumplimiento de contrato, el cual define como aquel que resulta del hecho de que una de las partes contratantes no cumpla con las obligaciones del contrato, resultando desfavorable. Las probabilidades jurídicas de que dispondrá la otra parte contratante puede limitar la importancia de las pérdidas ocasionadas, pero generalmente estas no serán totalmente compensadas. El riesgo de liquidez del mercado es un riesgo de los contratos personalizados que se negocian entre dos partes con un propósito específico. Entonces, se puede dar la terminación temprana del contrato, el cual puede ser costoso y difícil debido a que hay que estipular una compensación monetaria por la cancelación anticipada del contrato. Como para contestar la pregunta que son los riesgos mitigados, como el uso de los derivados financieros, el riesgo básico o de la correlación, como su nombre lo indica, es aquel que dan cuando los contratos no están perfectamente correlacionados con el riesgo en que el valor o una posición cambian. Alguna u otras posiciones en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. El riesgo legal se refiere a la pérdida potencial que se puede ocurrir de una institución debidas al incumplimiento de disposiciones legales, administrativas. Algunas razones pueden ser debido a que algunos países el cuerpo de materiales legales no están bien desarrollados o existían conflictos de manera como se orientan legal en casos particulares. Para contestar a la pregunta, ¿cuáles son los riesgos mitigados como el uso de los derivados financieros? El riesgo sistemático, que es el riesgo de una corrupción aislada en un mercado instruido a participar para cualquier dificultad para los participantes de este mercado. Cabe decir que hay límites, fronteras geográficas, políticas o mercados. El riesgo de liquidez se trata de un riesgo que de entrada en el cual ha incumplido sus obligaciones y no ha recibido el valor que le dan a entregar de la contraparte. El riesgo de liquidez financiero se presenta cuando se requieren pagos inesperados y significativos de efectivo durante el término de un contrato. Por lo tanto, él no hace oportunamente el pago de efectivo que puede que cierre la oposición. El riesgo operacional se da cuando los riesgos son limitados, que pueden hacer más difícil
más difícil monitorear el portafolio de transacciones de derivados o identificar las circunstancias en las que se puede ingresar nuevas posiciones de derivados dentro de las existentes. Estos factores hacen que las actividades no sean llevadas a cabo según las políticas y las orientaciones de las entidades. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los ejemplos de derivados financieros con sus características claves y la pertinencia para la microempresa. Ejemplo, las acciones de Samsung están hoy a $95 y sabemos que el próximo mes va a sacar nuevo celular. Se cree que eso se hará que suba el valor de sus acciones. Se decide comprar opciones de compra a 100 a 3 meses, que en el mercado cuestan $5 cada uno. Esto significa que de aquí a 3 meses podremos ejercer la opción y entonces el vendedor nos entregará las acciones a 100. Como podemos ver a continuación, se pueden dar 3 situaciones. Primera, las acciones están por debajo del precio del ejercicio. Y entonces nos ejercemos la opción y perderemos la prima, puesto que nos vamos a comprar a 100 algo que cuesta menos. Entre 100 y 105. Iremos reduciendo las pérdidas hasta llegar a ser 0 en 105. En este tramo, si ejercitaremos la opción, ya que siempre perderemos menos de los 5 de la prima. Si compramos a 1205 más de 5 de prima, algo que cuesta 100, perderemos solo parte de la prima, 2.5. A partir de 105 siempre ejercitaremos la opción y además empezaremos a tener beneficios. Si compramos a 100 más de 5 de prima, algo que cuesta 110, tenemos un beneficio de 5. La acción de la Lufthansa cotiza a 16. Un inversor considera que se va a mantener estable o al alza en las siguientes semanas. Considera, por lo tanto, la posibilidad de vender a una opción put sobre el Lufthansa con un precio de 14 y una prima de 0,7. La operación se lleva a cabo sobre un paquete estándar de 100 acciones. Las acciones no han bajado del 14, el comprador no ejerce, el vendedor ingresa toda la prima. El precio baja hasta 12, en el momento del vencimiento el comprador de la opción put ejerce la opción. Cotización al vencimiento de 12, pérdida por la opción, prima ya recibida 100 y pérdida total 113. Muchas gracias por la atención.